Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Animal World con su biólogo de cabecera, el buen Gogo, aquí para informarles sobre los animales de la semana. Y hoy vamos a hablar de un animal en especial, pero antes de hablar del animal en especial quisiera agradecer a no, al, ¿cómo se llama? Al director de radio Luis Enrique Sánchez, también a nuestro a a Fernando Garza, al buen Fernando Garza que nos apoya mucho aquí en el área de radio. Y recordar los teléfonos en línea, que es el 81 86 03 36 03. Y recordar también que estamos como Radio UPG en Facebook, YouTube y TikTok. Y en Radio UPG Oficial en Instagram y Twitter. También, si quieren revisar todas las opciones de bachillerato, licenciatura, doctorado, maestría, a ver, están en... Uy, perdón, es para poder ver los comentarios. Mm, pueden checar todo esto en la página www.upg.mx. Y también si quieren revisar desde App Store, desde Google Play, perdón, ¿cómo se llama? La aplicación de Radio UPG. También pueden revisar la radio en línea en www.radioupg.mx. También recordarles infinitamente todo el agradecimiento que tenemos con ustedes. Y también hay algunos anuncios que me gustaría poner, ya que se están recibiendo juguetes. Pueden ser juguetes usados, pueden ser juguetes que no ocupen pilas para personas de escasos recursos. Aquí en la Universidad Pedro de Gante de Constitución están recibiendo... No, no, a ver, permítame, no es de Constitución. Se están recibiendo todos los juguetes que son para, pues, para toda esta situación, ya saben, es diciembre, fechas decembrinas, está todo el concepto de Navidad y de regalos. Y pues siempre es bueno si podemos darnos la oportunidad de llevar un poquito pues de buenos sentimientos y todo eso. Bueno, en Campus Lindavista, aquí, que es aquí, discúlpenme, ya no sé dónde ando. Pero algo que sí me gustaría recordarles es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos unos animales que muy asociados ante los humanos, que recibieron una domesticación, pero la verdad más que domesticación fue un aprovechamiento de los humanos, o de que miren, los humanos tienen comida, podemos ser útiles para los humanos, en lo que denominaríamos como ecosistema urbano. El ecosistema urbano es todos estos animales, plantas incluso, que dependen enteramente de los humanos para su, pues, mantenimiento como tal. Véase también, por ejemplo, las palomas, las cucarachas, eh, no quiero admitirlo, pero los perros callejeros, los gatos callejeros, eh, incluso ardillas y todo esto, todos estos animales que viven dentro de la comunidad del humano y por alguna otra situación están asociados ante ellos. Por ejemplo, los tlacuaches, los mapaches, algunos animales que si bien no son parte de la vida humana directa, pero indirectamente gracias a sus desperdicios, a sus aglomeraciones de alimento, al refugio que da el hecho de convivir con humanos en competencia con animales salvajes, entra en una especie de burbuja, una burbuja especial para todo ser vivo, que a algunos seres vivos les va muy bien, véase las palomas, ya que en algunos ecosistemas las palomas no suelen ser tan longevas porque no tienen áreas donde ocultarse, y generalmente los depredadores suelen ser muy agresivos con ellas, ya que tienen pues este déficit o esta debilidad. Y aquí pueden reproducirse más y pueden estar bien. Uno de los animales que más se ha aprovechado bueno, suena feo aprovechado, pero lamentablemente sí. Uno de los animales que más se ha aprovechado de este concepto de fauna urbana, si no es de los primeros que inician este concepto de fauna urbana, es el animal del que vamos a hablar el día de hoy. Odiado por muchos, querido por algunos, ninguneado por la mayoría. Este animal curioso y carismático, de la familia de los roedores, ya dije todo, tiene capacidades increíbles, una necesidad reproductiva, un esqueleto que se puede moldear
e incluso aplastar y acomodar a su antojo. Y una de las características más mmm, digamos, buenas que se puede tener en un nivel, algo a nivel especie, la capacidad del aprendizaje. Hoy vamos a hablar de las ratas. Vamos a hablar de las ratas. Es uno de mis animales favoritos, como todos los programas voy a decir, sí, es un animal favorito. Yo sé que lo digo todo el tiempo, yo sé que suena muy fácil para mí decir que un animal es un animal favorito para mí, pero la verdad es que es bastante carismático. Tenerlos como mascota me parece muy agradables. En algún momento en mi facultad llegué a trabajar en laboratorios en donde se tenían ahí como pues objetos de estudio. Dato curioso, no morían. Recordemos también que algunos alimentos se prueban con roedores para medir sus capacidades de grasa y así. Y eso, a esos ratones de estudio no les va precisamente mal. De hecho, les va muy bien, porque tienen que cuidar su alimentación para determinar cierto tipo de reacciones o inhibiciones de ciertos alimentos o la capacidad de absorción de nutrientes, la cual es muy similar al humano. Entonces, no todos los experimentos con roedores son precisamente de meterle una inyección o quitarle sangre a uno, aunque muchas veces sí les quitaban sangre. Pero era una extracción viva y todo bien. Pero bueno, eso sería un tema aparte. Pero igual ahorita lo retomamos si quieren. Muy bien, hablar de los roedores es hablar de la historia de la humanidad como tal. Cuando dejamos de ser nómadas, ya hace muchos años, como lo hablamos con los gatos, recién habíamos adoptado el perro y al caballo. En estos tiempos oscuros donde la humanidad empezó a darse cuenta que las semillas, si las plantabas salían plantas, y si esperabas un ratito más salían flores, y de esas flores salían frutos, y de esos frutos te los podías comer, y podías plantar algunas semillas para generar otras plantas. Cuando el humano descubrió esto, empezó a acumular muchos recursos, lo cual lo hizo de ser nómada a ser sedentario. Un organismo sedentario, refiriéndome a los humanos y a algunos otros animales sésiles, que no se pueden mover porque están pegados al piso, son los animales que permanecen en una sola área. Son en los humanos, en referencia a manada como humanos, nos referimos específicamente a los que viven en un lugar y no se mueven de ahí. Por gusto, por necesidad, por complacencia, por comodidad, por cualquiera de estos factores, ellos pueden estar ahí. El aprovechamiento de las tierras o que el humano empezara a aprovechar tierras para poder trabajar con ellas fue el parteaguas para que el humano empezara a bien dominar territorios, bueno, bien explorar territorios, a dominarlos. El concepto de propiedad empieza en este punto, donde tu propiedad empieza a ser el área en donde tú trabajas tu área. Por ejemplo, antes pues tú cazabas, pero la caza era relativamente abierta. Si en algún momento bajaba los índices de caza, tú te ibas a un lugar con más caza. Obviamente, si alguien llegaba al área donde tú cazabas, pues obviamente iba a haber poca caza para los dos. Entonces, era más fácil desplazarse a otro lugar que tratar de conquistar o obtener ese lugar como propio y cazar, porque eventualmente te ibas a tener que ir porque los depredadores se van acabando. En el momento en que empezamos a guardar comida, empezar a hacer refugios para la comida y para los humanos, empieza a haber animales que pueden aprovechar esto. Uno de los animales que aprovecha esto es específicamente la rata común, el mus muscul, ratus ratus. Son estas dos especies que aprovechan infinitamente las capacidades del humano de almacenar recursos. Esto fue de lo que hablamos en el programa pasado, que los gatos podían aprovechar de alguna manera u otra. De manera que los gatos técnicamente no los domesticamos, simplemente llegaron a nosotros aprovechando la necesidad y volviéndose parte de la fauna urbana. Entonces los roedores en este punto aprovechaban mucho nuestros recursos, los puntos huecos que dejábamos, las resistencias que no podíamos generar relativamente buenas en ese punto, porque no sabíamos que teníamos esto. Empieza un término que desde ese momento en adelante utilizaríamos para referirnos a cualquier animal o a cualquier especie animal, vegetal,
que nos causara un conflicto a los humanos y a nuestra existencia en manera de especie, en manera de comunidad. A eso se le denomina como plaga. Muchas veces, por ejemplo, vemos que un grupo de animales está afectando a otro grupo de animales. Por término, no se le puede definir como plaga a menos que uno de los animales afectados sea el humano. Entonces, si alguien dice, mira, esas hienas están siendo plagas de esos tigres, no se puede porque el humano no está involucrado. De que mira, la plaga de conejos está afectando al pasto de allá. No se puede porque el pasto no está afectando de manera directa al desarrollo del humano. Indirectamente todo afecta en algún momento, pero en ese punto no funciona, entonces no se le puede decir plaga. Si alguien te dice que hay una plaga de algo, se refiere directamente al humano. Entonces, ya teniendo este concepto de que el humano es el afectado por las plagas, nuestra primera plaga real, no fake, y todo esto que empezamos a desarrollar como humanidad son los ratones. Y al principio no era tanto una plaga como la que tenemos ahorita, de nivel parásitos, de nivel enfermedades, de nivel todo. Era una plaga que robaba nuestros alimentos. Y al ver que nosotros teníamos una muy buena capacidad de almacenar nuevos alimentos, ellos sin ninguna preocupación empezaron a desarrollar madrigueras y a ampliar su desarrollo a la fauna urbana que nosotros ya tenemos como tal. Pero hablar nada más del concepto de histórico, pues nos quedaríamos ahí, porque básicamente las ratas han estado con nosotros desde siempre. Incluso en los periodos de conquista, en los periodos de readaptación de ciertas áreas. Dato curioso, cuando fue las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, detectar que tenían efectos de radiación y se alejaron del radio. Nosotros, por ejemplo, a nivel humano podemos ver que hay una explosión, que salió todo esto y todo eso. Obviamente a ese lugar no te acercas, pero a nivel rata o al nivel individuo muy pequeño, ¿cómo te das cuenta que el ambiente es el que te está afectando? ¿Qué te dice a ti que, oye, tal vez esta área es mala y esta área no? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta o este tipo de cosas es algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos de las ratas, ya que son perturbadoramente inteligentes. ¿A qué me refiero con muy inteligentes? Cuando una rata referimos a su inteligencia, es la capacidad de aprender en base a sus errores de ellas o de algún otro individuo de la comunidad. Véase en esta manera que si una rata consume algo y eso enferma a la rata, y por alguna razón u otra esa rata muere, llegarán ratas a oler y husmear el cuerpo de la rata fallecida y determinarán que la última comida que comió ese roedor no la van a volver a comer. Y van a abstenerse de comer ese alimento y buscarán otras opciones de comida, incluso las rutas que esa rata dejó en algún momento, ya que las ratas cuando hacen rutas de camino hacia áreas donde hay comida suelen dejar un rastro de orina. Olerán a ese roedor, olerán su rastro de orina y esa ruta que ella seguía van a tratar de no seguirla o seguirla con mucha cautela, ya que hay una posibilidad de que por ese tipo de cosas se haya enfermado o bueno, por lo que haya perecido ese roedor. Entonces, es muy curioso porque las ratas suelen ser individuos que aprenden de los errores y las ratas pueden cometer muchos errores, lo cual está muy bien y se lleva bastante bien con otra de las habilidades de las ratas que les ayudan mucho a sobresalir en el ambiente animal o en nuestra fauna urbana, que es la cantidad abrupta de reproducción que tienen. Una rata tiene una capacidad bien curiosa. Cuando una rata ya es madura sexualmente, la hembra y el macho, pues ya saben cómo funciona esto. Se quieren mucho, mucho, mucho y pues tienen algo ahí. Este concepto de coito que tienen, la rata hembra puede almacenar las espermas, bueno, puede almacenar el esperma del macho, reproducirse con este y reinseminarse para una nueva cúpula.
ya que las ratas tienen una capacidad de cópula de 1 a 2 meses dependiendo de su edad reproductiva. Entonces significa que cada mes que tienen una cría pueden volver a tener crías y pueden y el esperma de la rata es tan fértil y tan duradero que puede quedarse almacenado en el cuerpo de la hembra y puede ser reutilizado para tener nuevas crías al siguiente mes. Y eso bueno, pues tal vez nosotros no lo hagamos muy bien, porque si no, si han llegado a analizar o han llegado a ver, el sistema reproductor humano no tiene eso. Por más, bueno, las espermas pueden ser almacenados con congelamiento especial de menos 72 grados, si mal no recuerdo, ya que es la forma en la que la congelación impide estos cristales que dañan los organismos. Si congelas algo a menos 72 grados inmediatamente, no se forman esos cristales y las cosas, digamos, orgánicas no se dañan. Muchos animales pueden llegar a tener esto o llegar a tener enzimas que impiden esta cristalización dolorosa que destruye cuerpos, pero los humanos no. Dato curioso, algunos peces de la Antártida sí lo tienen. Así que pueden congelarse, sobrevivir una helada y descongelarse y nadar como si nada. Fuera del dato curioso animal. Pero bueno, fuera de los datos de otros animales de los cuales podríamos hablar en otra semana, en los roedores ellos sí tienen un sistema en donde su esperma es resistente al ambiente. Nuestro esperma no aguanta más de 72 horas fuera. Incluso en el área testicular de los humanos, el esperma no dura más de una semana. Recordemos que en la capa testicular de los machos humanos hay capas, como una especie de campo de entrenamiento de espermas donde pasan su edad de jóvenes, medio, alto, hasta que ya son grandes y ya son fértiles, ya pasan a cierta área en donde suelen ser evacuados para sus necesidades fisiológicas. Algunas personas pueden llegar a tener problemas donde esas capas se rompen y se mezclan. Es ahí donde viene una posibilidad de infertilidad en humanos. En los ratones no existe absolutamente nada de eso, ya que los roedores pueden ser individuos un poquito más, ¿cómo se podría decir? Un poquito más, pues, fértiles. No sé si han llegado a ver los testículos de un roedor. Es muy fácil diferenciar un macho de una hembra entre roedores. Suelen tener testículos muy grandes y eso habla muy bien de la capacidad reproductiva de los roedores, ya que cada testículo es del tamaño un poquito menor, como el 70% del tamaño de su cabeza, cada testículo. Entonces la capacidad reproductiva de un roedor es increíblemente rápida, es increíblemente ágil, es increíblemente dinámica. Es algo que va a pasar, es algo que sucede bastante bien, es algo que no le detiene en su vida. Ahora, cada vez que tienen crías, estas crías tienen que pasar 2 meses nada más para poder llegar a tener un estado reproductivo. Pueden llegar a reproducirse con sus madres, con sus hijos, con sus primos. Tienen capacidades bastante bien aprendidas de la región. Y entonces, pues por ahí ustedes pueden ver que la reproducción les ayuda mucho. Entonces, de los dos puntos que hemos hablado, tienen algo bastante en común. Que si tú unes la capacidad de reproducción, que es una gran habilidad de ellos, y la segunda cosa, que es la capacidad de aprender de tus errores y tener muchos errores, tienes dos puntos muy importantes, porque cada vez que una rata comete un error y muere, todo el complejo de ratas aprende algo nuevo. Es algo que tal vez no lo hayan notado, pero sería, yo lo pongo como una especie de teoría medio curiosa, conspiranoica, que muchos animales muy inteligentes solo les falta un paso para empezar a tener la posibilidad de poder hacernos daño si lo consideraran prudente. Ahora, nosotros aprendemos un poco más lento de lo que podríamos aprender en base a nuestros nacimientos y nuestra longevidad, ya que cuando nosotros tenemos una vida más longeva, la capacidad de aprendizaje se reduce, porque nuestro conocimiento no salta una generación. Cada vez que se salta una generación en el concepto del conocimiento, nuevas cosas se desarrollan por nuevas necesidades de nuevos individuos. Entonces, mientras un individuo sea longevo y aparte inteligente,
reduce mucho la capacidad que podría tener de su inteligencia si fuera un organismo que muriera rápido y aún así obtuviera conocimientos de otros individuos. Porque nuevas generaciones necesitarían nuevos conocimientos y nos reproduciríamos y moriríamos tan rápido que el siguiente conocimiento tendría que pasar y darle nueva información a esta persona o a este ser que podría ayudarnos a poder conseguir algo. Y entonces es ahí en donde yo me pongo a pensar de varios animales de los cuales ya hemos hablado aquí. Hablamos del pulpo. El pulpo en cautiverio sin reproducción puede llegar a vivir hasta 7 u 8 años. Pero en cautiverio, gracias a que se reproduce, gracias a que la mamá literalmente se mata para tener crías, para cuidarlas, no descansa y no come hasta el último segundo para que las crías nazcan y tengan nueva información, es ahí en donde te pones a pensar, si en algún momento pudieran desarrollar una especie de conciencia, podría ser algo bastante complicado para esto. Y sí me gusta mencionarlo, ya que es, digámoslo, curioso. ¿No les parece curioso esta situación? ¿No les parece que un animal que aprende tan rápido y, por ejemplo, tú ves a un roedor, si a un roedor, yo que trabajo con fumigaciones, si yo a un roedor le pongo un veneno, generalmente los venenos de los roedores son insípidos. ¿A qué me refiero con insípidos? No huelen y no dejan rastro. El punto es de eso es que si un roedor consume algo y muere, los demás roedores van a olerlo. Y si huelen algo, ya no lo van a consumir. Entonces muchos venenos, pues sí llegan a tener este problema de que los roedores llegan a aprender ese olor y evitan comerlo. Entonces generalmente le tienes que poner a estos venenos atractores para que el olor huela a una comida o algo referenciado a los humanos, para que lo consuman, mueran y no coman eso, pero tú ya hiciste otro atractor diferente. Tu atractor no puede ser el mismo siempre, tienes que variarlo con relativas temporadas para que no aprendan en ese punto el patrón de esto precisamente me hace daño. Entonces, solo imagínate eso, o sea, que algo mata algo tan fácil a un individuo y sin embargo aprende y la raza aprende. Si eso pasara en los humanos, o sea, por ejemplo, si los humanos viviéramos mucho menos, el desarrollo de la inteligencia sería mucho más avanzado. Incluso, hablando de la Edad Media, no vamos a hablar de temas políticos o religiosos que pudieron haber detenido el desarrollo tecnológico de la humanidad, pero mucho del desarrollo artístico, el cual no era tan bloqueado en ese punto, y algunos desarrollos intelectuales se desarrollaron muy rápido en esas épocas, porque la gente tenía necesidades nuevas conforme moría y nacía una nueva generación, una nueva generación, una nueva generación. Ahorita, no sé si lo notan, antes, por ejemplo, hablabas de una corriente artística que manejaba todo el concepto artístico de una generación o hasta 10 generaciones. Ahorita estos complejos artísticos no duran ni 10 años, porque ya hay un individuo el cual aprende algo, pero no salta la generación. Entonces no hay algo que mejore eso que estás tratando de desarrollar, sino al momento de llegar a una nueva generación, estudiar otra cosa. Es medio complejo, pero si lo ponemos en vista humano-ratón, los ratones en algún momento van a tener una superioridad ante nosotros por la capacidad de morir y aprender muy rápido. Bueno, hemos hablado de dos características muy representativas de los ratones, pero podemos hablar un poquito más de la especie tal cual. Los ratones vienen de los roedores. Los roedores, o que vienen siendo todo este complejo sistema de animales que son de los más avanzados hablando de mamíferos, los roedores son los individuos más avanzados para el desarrollo de los mamíferos, sin contar a los mustélidos que vienen siendo los hurones y todo eso, ya que tienen estructuras las cuales les ayudan mucho a desarrollarse. Una de esas estructuras que es característica del género, de la familia, perdón, son sus dientes. Los dientes incisivos de los ratones y de todos los roedores, conejos,
ardillas, ratas, ratones, tienen algo muy curioso, incluso cuyos también, cuyos, hámsters, todo lo roedor. Son dientes que no dejan de crecer. El acomodo de los dientes de un roedor es más o menos así. ¿Qué significa? Que el diente de abajo como el diente de arriba llegan a tener un contacto mínimo uno del otro, y cada vez que se cierran, cada vez que muerden algo, cada vez que rompen algún objeto, estos dientes se van desgastando. Y gracias al desgaste y al tallo que se van dando entre ellos, cada vez que un roedor muerde, afila sus dientes. Entonces cada vez que un roedor va a morder algo y rompe sus dientes, sus mismos dientes le dan la capacidad de afilar sus mismos dientes, dejándolo con una mordida increíblemente profunda, la capaz de roer algunos materiales que nosotros podríamos considerar que no son roíbles. Véase concreto, la madera fácil, y algunos otros materiales que sí son roíbles como cartón, tela y todo eso, con lo cual hacen sus nidos y desarrollan bastante bien. El concepto de la humanidad y los roedores ha estado bastante pegado en el concepto de la humanidad, de humankind. Tanto como muchas de las enfermedades, mira, vamos a hablar, siguiendo los roedores, vamos a hacer una referencia un poquito a otros animales, porque siempre es bueno hacer ejemplos de otros animales. Cuando tú tienes un animal que se parece tanto a ti en algunas cosas, véase parásitos y todo eso, puede llegar a ser un poquito complicado tenerlo como mascota, o puede llegar a ser muy complicado si llegan a vivir o coexistir juntos. ¿Cómo es esto? Han oído que los gatos nos han pues hay una enfermedad que tienen los gatos que se contagia en base a sus heces, que se denomina toxoplasmosis. Perdón. Bueno, pero solo es uno. Y en otro caso, los cerdos tienen fácil unas 70 enfermedades que les afectan a ellos y nos afectan a nosotros. Gripe, fiebre, algunos parásitos, algunos depredadores, bueno, no depredadores, algunos parásitos internos que afectan al cerdo nos afectan a nosotros de la misma forma. Entonces, si nosotros convivimos con esos individuos que no tienen el cuidado que nosotros llegamos a tener con ciertas cosas, sus enfermedades se vuelven nuestras enfermedades. Y si no cuidamos la salud de esos individuos, o si ellos viven como ellos viven, pues no tan aseados como un humano, obviamente la capacidad del contacto de la enfermedad va a ser exponencial al humano que tiene contacto con esos animales. Con el roedor no es la excepción. Los roedores tienen muchas enfermedades que contagian a los humanos, enfermedades complicadas y muy letales. Incluso dos de los genocidios más grandes de la humanidad, bueno, dos de las plagas más grandes que ha tenido la humanidad han sido gracias a los roedores, que estamos hablando de la peste bubónica y la peste negra, que básicamente es lo mismo, pero un poquito desarrollado más adelante. ¿A qué vemos qué sabemos de esto? La peste bubónica era una enfermedad que poseían las pulgas que tenían, o sea, la poseían los roedores, pero los roedores no te pasaban la enfermedad, ya que el contacto que un roedor tenía contigo era más que nada grado alimenticio. Si tú te alimentabas con algo podías intoxicarte, pero tus enzimas y tu sistema digestivo podía degradar algunas cosas. Claro que te podía hacer sentir mal, incluso matarte, pero no pasar la enfermedad como tal. El problema fue que muchas de las pulgas, muchos de los, digamos, parásitos que tenían las ratas viajaban, viajaban a los humanos, y a eso se le denomina como segundo hospedero. Nosotros éramos los segundos hospederos de muchas de las enfermedades de los roedores, sin contar que cada vez que un roedor camina suele dejar un rastro de orina, la cual es tóxica para nosotros, dándonos enfermedades, y también donde suelen comer los ratones, suele ser un lugar en donde también defecan,
Y sus heces también son complicadas, más que nada de las ratas, porque los ratones son una, las ratas son otra. Las ratas sí tienen muchos componentes bastante dañinos para el humano como tal. Entonces, una vez que empiezan estos viajes de colonizar ciertos puntos, hay momentos en que la rata y el humano viajan solos por mucho tiempo sin capacidad de moverse a algún lugar, y las ratas pues tienen una muy baja esperanza de vida de manera natural, de manera pues protegida. Pueden llegar a vivir 3 años como mascotas, pueden llegar a vivir como 3 años, pero como roedores de vida libre, una rata, su vida oscila de 6 meses a un año. Entonces, una vez que las ratas morían, las plagas los parásitos de los roedores viajan al hombre y pasan esta enfermedad, que si bien los roedores podían resistirlas o tenían anticuerpos capaces de mantener o bloquear la posibilidad de una enfermedad grave, los humanos no lo tenían. Y así empezaron estos procesos de la peste negra y todo eso, matando incluso a 1/3 de la población mundial. Yo sé que tal vez en ese momento no éramos tantos humanos como lo somos ahorita. De hecho, aproximadamente éramos como 70 veces menos. Pero estamos hablando de 1/3 de la humanidad. O sea, si eso nos hubiera pegado otras 3 veces, muy probablemente el mundo sería Mad Max. Yo sé que es una referencia medio curiosa, pero es una muy buena película, deberían verlas. Pero este no es un canal de películas, a menos que ustedes quieran. Eh, entonces, si ya vemos que el mundo se pudiera complicado con eso, pasó 2 veces. Pasó 2 veces esta compleja situación de enfermedad peste negra. Pasó en el área de Europa. En un punto en el cual la ciencia no estaba tan bien desarrollada como ahorita. Y empezamos a tener problemas con este punto. Ahora, perdón, tengo la garganta un poquito seca. Ahora que estamos hablando mucho de este tema acerca de el desarrollo de individuos, el desarrollo de cualquier cosa que pues van desarrollándose conforme el crecimiento de la humanidad, las ratas sí, pues digamos que les fue muy bien, ya que conforme hacíamos ciudades, las ratas tenían un área, no solo un área en donde vivir, tenían alimento asegurado, y prácticamente su capacidad de reproducción y su poca atención a los hijos les daba la capacidad de expandirse de manera abrumadora ante otras áreas y no tener prácticamente ninguna competencia. Entonces, digamos que la OMS en algún momento dijo, ¿sabes qué? Las ratas y los humanos estamos estrechamente enlazados. No hay ningún lugar del mundo, al parecer, porque antes lo había. Antes estamos hablando del 1990, no tan lejos. Que ahorita ya es muy lejos, pero bueno, es por mi vejez. En algún momento de la vida, ¿cómo se dice? Donde hay un humano, hay roedores. Y se dice que en el mundo hay más roedores que humanos. Y esto se asegura en base a estadísticas que sí hay un porcentaje amplio. El porcentaje es relativamente un humano o sea, hay de 3 a 4 ratones por cada humano. Entonces la OMS dijo, ¿sabes qué? Para determinar si un lugar es limpio o que los humanos están viviendo bien, la razón de humanos y ratones tiene que ser de 1 en 1. Situación que la verdad no se respeta mucho, ya que teniendo esa característica, ciudades como Nueva York tienen la cantidad de ¿cuántas ratas hay por humano? En Nueva York hay 6 ratas por cada ser humano. Incluso cuando hubo este problema del COVID y muchos de los locales de comida que son muy famosos en el área de Nueva York cerraron, las ratas empezaron a ser agresivas entre ellas, tanto que empezaron a cometer actos de canibalismo debido a que la basura que diariamente la ciudad estaba tirando era muy, digamos, muy poca. Entonces la gran necesidad de alimento de una gran masa biológica que viene siendo 4 ratones por
por cada humano en una ciudad que está sobrepoblada de humanos, entonces empezó a haber este tipo de conflictos. Pero no nos veamos tan lejos. En Ciudad de México, la capacidad de... ¿Cuántos ratones hay por cada humano? Es de 4-1, que según la OMS debería ser 1-1 para considerarse una ciudad sustentablemente limpia en el aspecto de control de plagas y todo eso. Y eso es grave, porque es aquí en donde nosotros nos ponemos a pensar, entonces las ratas están en todo, pueden entrar a tu casa en cualquier momento. La respuesta es sí. Un roedor, aparte de sus increíbles capacidades de reproducción, de sus increíbles capacidades de aprendizaje, tiene unas increíbles capacidades de respiración de almacenamiento de oxígeno para aguantar largos periodos bajo el agua, lo cual lo hace un animal que puede nadar entre cloacas y situaciones en donde hay mucha agua y otras cosas. Y pueden viajar durante 3 minutos. 3 minutos sin respirar. Y son increíblemente buenas nadadoras. Entonces, 3 minutos nadando en un lugar sí pueden llegar de tu cloaca local a un excusado, a un lavabo. Y aquí viene su cuarta habilidad que no he mencionado, que es cuarta y quinta, vienen en par, igual que la reproducción y la inteligencia. Los ratones tienen algo muy, muy, muy curioso en su estructura corporal. Nosotros, por ejemplo, pues si ven mi mano, cuando mis huesos llegan a un punto en donde ya no pueden llegar un poco más, tienen una capacidad de viajar un poquito más abajo. Es en donde nosotros nos tronamos los huesos. Cuando truenan, si pueden ver, bajan un poco más de lo que bajan realmente. Lo podemos ver con la otra mano, mira, hasta aquí llegan. Si lo bajo, bajan un poco más, gastando un poco algo de estructura del cuerpo, pero bajan un poco más. Los roedores tienen esto desarrollado, pero al por mil. Ya que los roedores tienen una especie de cartílago, una especie de bisagra que hay entre cada una de sus articulaciones, la cual nosotros es la que nos truena. A ellos no truena, ellos tienen la capacidad de esas esquinas tomarlas como articulación, cerrarlas y poder entrar y meterse en cualquier área donde quepa su estructura de ósea más dura, la cual viene siendo su cabeza, que recordemos que es que un testículo es 75 veces, bueno, es el 75% de un cráneo es un testículo. Entonces, si el cráneo de un roedor cabe por un lugar, todo el cuerpo va a caber, con su capacidad de dislocar de forma de bisagra. O sea, no se disloca, truena y vuelve a acomodarse, o incluso ni siquiera tiene que tronar. Pueden pasar por distintas áreas. Y esa es una de sus capacidades, la cual, con su increíblemente capacidad de nado y su increíblemente capacidad de respirar bajo el agua, suele ser muy bueno. Tienen otra capacidad, aparte de todo eso, aparte de reproducirse, aparte de ¿cómo se llama? Ser inteligentes, tener un buen nado, ser increíblemente escurridizos, en el cual que pueden caber por áreas pequeñas. Tienen una facilidad, digámoslo, una facilidad extra. Tienen la capacidad de poder entrar a lugares tan pequeños, ya que hablamos de lo del cráneo. Tienen capacidades de entrar en lugares tan pequeños que incluso pueden dislocar su mandíbula un poco, poder meterla en cierto punto y poder entrar. Eso hace que si yo te digo que un agujero de este punto, por ahí pueden entrar. Por ahí pueden entrar. Y si no caben, pueden morderlo con sus dientes. Y si no caben, pueden estar ahí un rato esperando. Pueden respirar 3 minutos bajo el agua. Si no pueden, pueden regresar porque se pueden retorcer y volver. Tiene una gran capacidad de antiparásitos. Si se fijan, el ratón es una máquina que tiene una capacidad increíblemente buena para desarrollarse dentro del ámbito humano. No todo es malo, porque hemos hablado de muchas cosas que suenan a que realmente nos molestan los roedores, pero la verdad es que no. Hay cosas bastante buenas. De hecho, una de las cosas buenas de los roedores es que tienen un sistema
un sistema interno espeluznantemente parecido al de nosotros, lo cual no hace mucho, aproximadamente hace 200 años, los humanos dijimos, oigan, ¿y si utilizamos los roedores para hacer experimentos? Antes de los experimentos, bueno, como cualquier ámbito humano, antes de la concientización animal, lo cual no lleva tanto, me gustaría que llevara más, pero no lleva tanto, sí es un poquito, pues, complicada, la verdad. Me gusta que ya hemos avanzado un poquito en ese aspecto más humano de tratar a los animales, pero bueno, entonces, ya que tenemos este como nuevo aprendizaje, esta nueva situación la cual le permite a los humanos aprovechar su entorno un poquito más razonable en estos tiempos, aprovechan el concepto de los roedores. ¿Cómo funciona esto? Se le ponen enfermedades a los roedores, se le ponen eh, vitaminas, se le ponen estructuras, incluso algunos en cosas de carácter psicológico. Hemos aprendido mucho de nosotros mismos experimentando con los ratones, ya que gracias a su honorable sacrificio, y que no tenían de otra, eh, los ratones nos han enseñado tanto, incluso más que lo que pudo haber aprendido un ser humano en una guerra. Muchas veces las enfermedades muy graves, los desastres generalizados, guerras, enfermedades, le dan un aprendizaje increíblemente bueno a la humanidad. Después de una plaga, después de una pandemia, después de una guerra, viene una reconstrucción social. Esta reconstrucción social viene también con la capacidad de aprendizaje de nuevas cosas que no habíamos desarrollado en algún momento. Esto le da al humano nuevas capacidades, incluso, por ejemplo, cuando estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, muchos experimentos los cuales se hacían a las personas que se tenían en campos de concentración y todo eso, muy malamente, por cierto, ayudaron mucho al concepto de la humanidad a aprender sobre sí misma. Cosas como el desarrollo de nuevos el desarrollo de nuevos fármacos o de cómo interactúa el cuerpo humano a base de distintas situaciones, mucho frío, poco frío, calor, gas y todo, que pudo haber desarrollado armas en su momento, ahorita son pináculos o son piezas clave para la medicina. Bueno, todo eso que hemos aprendido de ese tipo de situaciones con los roedores lo aprendimos sin necesidad de una guerra, debido a que estos horribles y crueles experimentos se hicieron con estos animales. Entonces, al tener esta capacidad de aprendizaje de otro individuo, sin la necesidad de arriesgar a la humanidad como tal, le enseñó a la humanidad más de la humanidad que del individuo que estaba entendiendo. Ahora, después de la manipulación genética, todavía esto fue un boom todavía más grande. Algunos componentes que nosotros utilizamos, por ejemplo, hay un componente del ADN de las arañas que se utiliza en los tomates para resistir pesticidas y poder aplicar pesticidas sin que los tomates se vean afectados, o tener tomates a los cuales no se les necesite poner pesticidas debido a este componente. Antes de ser consumidos por humanos, eran consumidos por animales, lo cual no hay una manera, ni se los digo yo como biólogo, porque me gustaría que lo hubiera, pero no la hay. No hay manera de poder reemplazar el aprendizaje que se da con este tipo de situaciones, con estos animales que aprendemos así. Entonces, nada más así como marcaje, como resumen, como punto, los ratones le han dado tantos beneficios a la humanidad como desgracias. Y bien, la humanidad no tendría esta capacidad de vida si no hubiésemos aprovechado estos beneficios de ser tan similares. Pero también hay que admitir que hemos pasado muy malos ratos. Así que, pues fuera de cualquier cosa, yo te aconsejo que si por alguna razón llegas a tener una mascota, un roedor, son increíblemente limpios. Obviamente no lo dejes salir. Son individuos de compañía. Pueden aprender su nombre. Eso es algo muy curioso. Eh, los ratones macho cantan, como dato curioso.
pero no lo escuchamos, no podemos escucharlo nosotros. Es un canto a decibeles bastante bajos, los cuales solo lo pueden escuchar entre ellos y hembras. Especialmente son para atraer hembras, o que sienten que hay una hembra. Los ojos de los ratones no son tan buenos, tienen relativamente muy mala visión, pero se compensa con un olfato casi, o sea, el olfato es muy bueno. Son capaces de detectar venenos, incluso algunas veces llegamos a utilizar roedores para entrar a minas, y si un roedor llegaba a detectar un olor malo, se alejaba o algo, era un indicador de que había gas y que era mortal. ¿Por qué? Porque el roedor sí tenía la capacidad de detectar gas. De hecho, nosotros le ponemos un olor nocivo al gas para poder detectar que es su presencia, ya que en algún momento las liberaciones de gas son imperceptibles para el humano. Así que nosotros al gas que utilizamos como humanos sí le ponemos algún detector. Incluso las personas que han llegado a intoxicarse o casi fallecer con dióxido o monóxido de carbono, más que nada monóxido de carbono, que sale de los carros y todo eso, no tiene ningún olor, simplemente te da mucho sueño. Pero bueno, volviendo al tema, los roedores son muy buenos. Si quieres aprender más de roedores, te diré que vieras un documental, pero mi recomendación al 100, ve Ratatouille. Y si puedes ver Ratatouille y puedes ver el corto de Ratatouille de los ratones y la humanidad, yo como biólogo, a mí me gustan mucho las películas de Disney, pero yo como biólogo te puedo asegurar que vas a aprender más de ese corto de Ratatouille, de los humanos y los ratones, que de muchos documentales que puedas ver. Y aparte, Pixar siempre muy bueno para hacer este tipo de cortometrajes. Pero bueno, gente, ya nos vamos. Muchas gracias a Fernando Garza por darnos su increíble apoyo para este programa. También al director de radio de UPG, licenciado Enrique Sánchez, que anda por ahí. Muy bien. También los teléfonos de cabina es el 81 86 03 3603. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube y TikTok como Radio UPG, y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. También, si quieres revisar la página web donde vas a poder ver bachilleratos, licenciaturas, maestría, doctorados, ahora sí lo dije en el orden correcto, puedes verlo en www.upg.mx. También, si quieres escuchar este radio en base a su app para Android, vas a poder checarlo en la tienda de Play Store como Radio UPG. También si quieres revisarlo en internet, puedes revisar en www.radio.upg.mx. También estamos pendientes para poder subirlo a la plataforma de iOS, donde va a haber una especie de tutorial bastante bien desarrollado para que puedas ponerlo desde tu iOS y se va a ir fabuloso. Yo soy Bogo, tu biólogo de cabecera. También recordándote que aquí en el campus Lindavista estamos recibiendo juguetes para niños, los cuales van a ser juguetes para, recuerden, juguetes usados, juguetes que no ocupen pilas. También ropa estamos recibiendo. También, ¿cómo se llama? Cobijas y todo eso para poder tener una muy buena Navidad compartida con todos tus seres queridos, y nosotros nos queremos mucho entre todos. Así que ahora sí, yo soy Gogorkia, tu biólogo de cabecera, para decirte nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Animal World. ¡Mua! Nos vemos.